Bueno, hoy día nos toca ver lo que es el sistema de alcantarillado pluvial domiciliario a nivel de superficie. Ya hemos visto lo que es el alcantarillado sanitario domiciliario. Lo que comprende es obviamente todas las aguas servidas de nuestros artefactos sanitarios en nuestra vivienda, en nuestro edificio, ¿sí? Ese es el alcantarillado sanitario domiciliario. Ahora lo que vamos a ver es el alcantarillado pluvial domiciliario. Ya hace un mes o más vimos lo que era el tema de cosecha de agua de lluvia. Y en realidad tiene relación con esto porque en realidad el sistema de alcantarillado pluvial domiciliario comprende el drenaje de la cubierta, de todo lo que es el techo, y también lo que es el drenaje a nivel de superficie, a nivel de piso. Y ambos se recolectan y se los manda a lo que es el alcantarillado público para que se disponga y se lo conecte posiblemente a algún canal, algún río, ya que es agua de lluvia, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de contaminante que nosotros como personas lo hayamos tocado. Eso es en la teoría. Nosotros en la realidad ya hemos visto también en la introducción que lo que es Bolivia, hemos visto varios canales, ríos que han sido tocados por el ser humano, y muchas de las personas piensan que el río es también parte de el basurero, ¿sí? Entonces ahí van botando la basura y obviamente eso está mal. Pero en este caso lo hemos dividido, lo que es el drenaje a nivel de techo, y eso lo hemos cosechado, ¿sí? Hemos hecho su captura y lo hemos almacenado y lo hemos utilizado en lo que es nuestra edificación. Ahora lo que nos corresponde es el otro porcentaje de agua que no lo hemos colectado, y es el porcentaje de agua que cae en los lugares descubiertos de nuestra vivienda o nuestro edificio que no está en el techo, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es el drenaje superficial, algunos conceptos, algún poco de teoría para que nos introduzcamos en el tema. Criterios generales del diseño, que también se basan mucho en lo que ya hemos visto en lo que es el alcantarillado sanitario, ya que hemos visto la teoría general de lo que es el escurrimiento en lámina libre, debido a que el tubo trabaja a gravedad. Entonces esto es parte de las tuberías a gravedad, que trabajan a gravedad, ya que no trabajan a presión. Después vamos a ver lo que son partes del drenaje y cómo es el diseño, y finalmente vamos a acabar con una explicación de lo que son cámaras mixtas, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es el drenaje superficial. Aquí tenemos una imagen. Nosotros todavía estamos en época seca, supuestamente, aunque algunos chubascos hemos tenido en días anteriores, pero en realidad estamos, por lo menos en Bolivia, estamos en una época en la que no tendría que llover permanentemente, ¿sí? La época de lluvia, bueno, recién empieza en septiembre, y obviamente nosotros conocemos cómo cae en la ciudad de La Paz y obviamente en la ciudad del Alto. Sentimos que obviamente la lluvia es beneficiosa, ¿sí? Pero también tenemos que saber controlarla, saber manejarla. Entonces el sistema de drenaje lo que nos permite es transportar esa agua de lluvia que está en exceso en nuestros edificios, ¿sí? Mediante escorrentía superficial, y nosotros la captamos y la mandamos a nivel subterráneo para que nos facilite un poco su manejo, y obviamente la convivencia en nuestros edificios, en nuestras ciudades, ¿sí? Porque nosotros preferimos estar obviamente caminando en un lugar seco que estar utilizando botas de agua
y estar caminando en charcos, ¿sí? Entonces la idea es un poco de comodidad, entonces eso lo mandamos a nivel subterráneo, ¿sí? Obviamente cuidando de no contaminar esa agua, ya que es un agua relativamente limpia, ¿sí? Entonces hacemos obras, ¿sí? Para drenar en la acera, ¿sí? Si estamos en la ciudad. En el caso de ya entrando a lo que es nuestra propiedad, hacemos dentro de lo que es nuestros patios, tratamos de drenar nuestros patios y mantenerlos lo más secos posible en época de lluvia, ¿sí? Entonces necesitamos del drenaje, ¿sí? Si tenemos patios internos o shaft que dan a jardines internos, también. Si tenemos parqueos, ¿sí? Entonces tenemos que, queremos más que todo mantenerlos secos, ¿sí? Para evitar problemas. Y los mandamos obviamente a los lugares que corresponde por norma mediante el drenaje o colector público a los canales embovedados, ¿sí? De manera entubada, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, también una imagen de un garaje, ¿sí? En el cual, o un patio, en el cual tenemos unas rejillas, y en realidad esto ya es el sumidero lineal, que ya vamos a ver a detalle, pero nosotros tratamos de mantener seco este lugar, ¿sí? Porque obviamente vamos a tener un acceso peatonal a los ambientes que tenemos en nuestra construcción y queremos mantenerlo sin que se llene de agua. Entonces queremos mandarlo al drenaje. Entonces esto sería lo que queremos mantener seco, ¿sí? Entonces ahí ya estamos viendo un primer concepto de drenaje superficial a nivel de piso. Entonces es el colocado de los sumideros para mantener seco algún tipo de acceso, algún ambiente, ¿sí? Que esté a nivel de piso. Dependiendo de las autoridades locales y demás, por ejemplo, se considera agua limpia o agua que posiblemente también se pueda conectar a lo que es el drenaje, las aguas que provienen de lo que es la calefacción, ¿sí? Lo que es el aire acondicionado, ya que por condensación, ¿sí? Estos artefactos pueden generar agua, y esta agua se la puede considerar también agua limpia. Entonces se la puede mandar también a lo que es el drenaje, conectar. También lo que es en el tema de industria, las torres de refrigeración. También lo que es las descargas de las máquinas de hielo, que también se pueden tener. Y el desbordamiento de los estanques o tanques de almacenamiento de agua, que ya hemos visto. Si se acuerdan, hemos visto el tema de los tanques y hay un límite para que nosotros le ponemos un máximo a nuestros tanques, porque si llegan a ese máximo de llenado, entonces automáticamente se cierra la válvula flotador. En el caso de que no funcione, empieza a desbordar el agua, y ese desbordamiento de agua tenemos que mandarlo a algún lado. No lo podemos mandar al alcantarillado sanitario, ni tampoco lo podemos desbordar así libremente. Tenemos que mandarlo a algún lugar, y lo ideal es mandarlo al drenaje, o sea, al alcantarillado pluvial de superficie. Aquí también tenemos una imagen, ¿sí? de una estación de servicio. Aquí es un caso especial, ¿sí? de cómo es su disposición del tema del drenaje, ya que, como sabrán, en lo que es estaciones de servicio o gasolineras, se maneja algo y en realidad mucho de lo que son derrames de aceites, derrame de combustibles, ¿sí? Y obviamente tiene que caer la lluvia, entonces se colocan lo que son las rejillas, ¿sí? A lo largo de de donde se van a cargar combustible, y obviamente en todo lo que es el parqueadero de las movilidades. Pero ahí
tenemos que hacer un trabajo especial, ¿sí? Por eso les digo que es un caso específico en el que se coloca desgrasadores. ¿Para qué? Para retener ese aceite, ¿sí? Ese líquido, y no contamine posteriormente lo que es el agua pluvial, ¿sí? Entonces se coloca primero los desgrasadores y posteriormente ya sí se puede hacer la conexión al drenaje. Pero obviamente todo depende de las disposiciones vigentes del municipio, de la localidad en la que se va a hacer el proyecto. Entonces la idea es que el agua pluvial no tenga contaminantes, o sea, no tendría que tener contaminantes porque es agua, y hemos visto en la introducción, es un agua que viene por el ciclo hidrológico que cae del cielo, ¿sí? Entonces se cargan las nubes y obviamente se acumulan las gotas y cae, ¿sí? Entonces esas aguas no tendrían que tener un contaminante que nos pueda afectar, ¿sí? Entonces es un agua limpia. Aquí tenemos otra imagen, cómo nos puede afectar una mala disposición en el tema del drenaje. Podemos tener un parqueadero, un parqueo de autos en el subsuelo de un edificio, ¿sí? Y estar lleno de agua por efectos tal vez de una lluvia que ha caído en el lugar, en la ciudad, ¿sí? Y se empieza a llenar, ¿sí? Entonces eso es lo que no queremos, ya que como verán en la imagen vamos a tener que obviamente manejar, el auto se puede mojar, no hay problema, pero en algún momento tenemos que subir a nuestro auto o bajar del auto y irnos al ascensor o a las gradas para llegar a nuestro departamento o nuestra oficina, y eso es lo que no queremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos quita el efecto de comodidad en nuestro edificio, ¿sí? Entonces nos cuidamos, evitamos no mojarnos en la calle, pero llegamos aquí al parqueo y justo ahí está lleno de agua, una piscina, ¿sí? Como está en la imagen. Entonces eso es lo que queremos evitar. Y en el caso, digamos, de sótanos, ¿sí? En los que vamos a tener el ingreso posible de agua, entonces tenemos que ubicar lo que son los sumideros, y obviamente como estamos en subsuelo y no lo podemos mandar por gravedad, entonces lo que vamos a generar es zanjas o cámaras especiales para la acumulación de esta cantidad de agua que pueda llenarse y ser bombeada a lo que es el alcantarillado público, ¿sí? Y el bombeo es obviamente específico, ¿sí? Ya se utilizan bombas de aguas limpias, ¿sí? Entonces eso también hay que considerar, y obviamente aquí, como dice la teoría, hay que ver el lugar donde se está haciendo el diseño, dónde se va a construir. Obviamente nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, si estamos haciendo la construcción o el diseño de un edificio o una vivienda en Santa Cruz o en lo que es el Beni, entonces tenemos que considerar por dónde o cómo se va, cómo es su drenaje, ¿sí? Por dónde es el colector público. Sabemos muy bien que en Santa Cruz se inunda completamente en varios lugares, en varias zonas, ¿sí? Entonces hay que considerar eso para que nosotros tengamos obviamente el drenaje correspondiente en nuestra vivienda. Aquí ya tenemos una imagen en la que nos muestra cómo es el drenaje o el colector público en la calle. Tenemos aquí la imagen del lado izquierdo, lo que es el alcantarillado sanitario, el cual ya hemos visto, ¿sí? Entonces todo el agua servida de nuestros colectores del alcantarillado sanitario domiciliario, nos conectamos directamente a este tubo, ¿sí? Y obviamente se va a conectar una planta de tratamiento, que eso es lo que tendría que ser, y en muchas ciudades en Bolivia se conecta, ¿sí? Exceptuando la ciudad de La Paz, que obviamente todos saben que no tiene una planta de tratamiento, y la única planta que en realidad la conecta en un colector es el río Choqueyaco, ¿sí? Entonces ahí lo conectan y está mal, ¿no? Eso está pésimo.
Después tenemos separado en el lado derecho otro tubo que recibe lo que es el agua pluvial, ¿sí? Obviamente este tubo trabaja eventualmente, porque no trabaja todos los días o todos los meses del año con agua, ya que hay épocas en las que llueve muy poco o casi no llueve, ¿sí? Entonces el flujo es mínimo, pero se diseña para que reciba cantidades máximas, ¿sí? Y eso es en la época de lluvia. Entonces, obviamente los separamos los dos tubos, ¿sí? Esa es la disposición a nivel de Bolivia. En otros países no es así, ya que, digamos, por ejemplo, en España se dispone que se tengan solo un colector unitario. Entonces ahí solo se tiene un colector unitario, o sea, un colector que recibe aguas sanitarias y aguas pluviales. Pero esa es la disposición de cada país. En el caso nuestro nos piden que se separe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua pluvial le vamos a dar otro fin y vamos a tener otro tipo de diámetro más pequeño, y para el tema del alcantarillado sanitario lo mismo, ¿sí? Y obviamente tendría que irse a una planta de tratamiento el sanitario y el pluvial conectarse tal vez para el tema de un río o un canal. Entonces ahí ya vemos algunos conceptos, ¿sí? Hemos visto los conceptos de manera general y ahora vamos a entrar un poco a los criterios generales para el diseño. Uno de los primeros criterios es determinar las condiciones del sitio, incluida la ubicación, el tamaño, topografía, ¿sí? Como les decía, no es lo mismo hacer un diseño para lo que es la ciudad de Santa Cruz como para lo que es la ciudad del Alto, ¿sí? Es diferente la precipitación, ¿sí? Es diferente obviamente el tipo de suelo, el nivel freático. En Santa Cruz el nivel freático está más alto, ¿sí? También se tiene que ver la disponibilidad de material en el tema de las tuberías, dónde vamos a tener nuestro colector público, si se tiene. En algunas ciudades no se tiene, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de La Paz hay barrios nuevos que no tienen el colector del alcantarillado pluvial, ¿sí? Solo tienen el alcantarillado sanitario, ¿ya? Entonces, si no tienen eso también, acuérdense en lo que es conceptos de la teoría de introducción de esta materia, les hablaba de que en el caso de que si nuestra zona donde estamos disponiendo el tema de nuestra edificación no tiene el alcantarillado pluvial, ¿sí? O sea, no tiene un colector en la calle para conectar nuestro alcantarillado pluvial, entonces lo que la norma nos pide es que lo conectemos a lo que es la acera, ¿sí? Entonces nosotros conectamos nuestra tubería a la acera y de la acera tiene que ir a la calzada para que escurra por la calle el agua pluvial, ¿sí? Esa es la disposición. No podemos conectar al alcantarillado sanitario justificando de que no hay el colector pluvial. No se puede mezclar, ¿sí? Hay muchos casos, yo he visto también que mucha gente construye su edificio y después dice, ¿dónde está el colector pluvial? No hay. Entonces, ¿qué hago? Lo conecto al sanitario. No se puede hacer eso. Estamos matando el agua pluvial, ¿sí? En otras palabras. Entonces, la idea es que lo separemos y mantengamos separado. Entonces, si no hay el colector pluvial en la calle, o sea, en la calle, el tubo, entonces lo que tenemos que hacer es conectar nuestro colector domiciliario a lo que es la acera y que se conecte a lo que es la calzada, ¿sí? Y se vaya por la calle el agua de lluvia, ¿sí? Otra disposición que nos dicen para el tema del diseño es consultar siempre los reglamentos locales, ¿sí? Normalmente el que manda obviamente es el reglamento internacional, después tenemos el reglamento
o las leyes nacionales, en este caso el Reglamento Nacional de Instalaciones Domiciliarias, y posteriormente más específicos son los reglamentos municipales, ¿sí? Que pueden tener alguna disposición específica en cuanto al diseño, ¿sí? Lo general y lo que mejor se puede aplicar es que en el tema del diseño para el tema de los tubos se aplique el concepto de la tormenta de 10 años, ¿sí? Con un periodo de retorno de 10 años, lo mismo que hemos visto en lo que es cosecha de agua de lluvia, ¿sí? Entonces eso nos garantiza la protección de futuras inundaciones que vendrían, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tormentas que vamos a tener siempre van a estar con un periodo de retorno de 10 años, ¿sí? Lo más común, ¿sí? Eventualmente sí podemos tener periodos de 25, de 50, pero esos son muy poco probables, ¿sí? Por eso son su recurrencia tan larga. Entonces por eso tenemos que diseñar a periodos de 10 años. Otro criterio es la expansión y el anclaje adecuado de los tubos, ¿sí? Eso también ya lo hemos visto en el alcantarillado sanitario. Entonces la idea es empotrar, ¿sí? Colocar los empernados, ¿sí? Las abrazaderas correspondientes, si es que lo vamos a colocar debajo de la losa, ¿sí? Que es lo común cuando hacemos tal vez en el techo, cuando hacemos en la terraza, ¿sí? Entonces tenemos que colocarlo y que esté bien fijo. En el caso del piso, tenemos que ver y adecuadamente colocarlo y hacer obviamente la zanja correspondiente para colocar el tubo y posteriormente el sumidero, ¿sí? Que puede ser lineal o puntual, ¿sí? Aquí tenemos en la imagen un sumidero que es para techo, ¿sí? Como dicen, para roof. Entonces se lo coloca y tiene que sobresalir bastante, ¿sí? No es tanto que sea como esas rejillitas que tenemos en el baño o en la cocina, ¿sí? Esas son rejillas de piso. Nosotros necesitamos de este tipo para que eviten la obstrucción, ¿sí? Normalmente en eso nos equivocamos en las instalaciones o en la construcción, ya que colocamos rejillas de piso en vez de este tipo de sumideros con tipo botón, ¿sí? Que sobresalen al piso, ya que estos evitan que se obstruyan más que todo, ¿sí? Entonces también tenemos que cuidar eso. Y también tenemos que considerar obviamente la altura de los edificios, el tubo, la exposición de uno de la terraza, si es que estamos viendo, o de lo que es el patio. Y obviamente vamos a considerar las áreas, el tamaño, ¿sí? Como les decía, también tenemos que considerar en el caso de que tengamos y estemos por ahí en Santa Cruz, ¿sí? O estemos en Tarija, o estemos tal vez en Cochabamba, en lo que es o en Beni, vamos a ver el tema de que muchos de los edificios ya consideran lo que es la implementación de aires acondicionados. Entonces ahí ya el volumen de agua ya no es tan pequeño, ¿sí? Ya imagínense un edificio que tengan aires acondicionados en cada departamento, entonces sí va a haber esa agua que se produce por condensación, ¿sí? Y obviamente la condensación se produce porque el vapor choca con una superficie fría, ¿sí? Y obviamente ese vapor está caliente, ¿sí? Y se crean gotas de agua, ¿sí? Y obviamente estas aguas, ya les dije, son aguas limpias. Y esas tenemos que conducirlas, no las podemos dejar a nivel de ahí libremente, ¿sí? Entonces, la idea es que las conectemos también a lo que es el alcantarillado pluvial. Entonces aquí podemos ver las partes del drenaje en una edificación. Podemos tener lo que son el desagüe, las tuberías del tejado, que en realidad eso ya lo hemos visto en lo que es cosecha,
¿sí? Hemos visto lo que son las canaletas, hemos visto que en algunos casos hemos colocado lo que son subideros en los techos para la captación y su conducción. Después podemos tener lo que son las tuberías de desbordamiento, ¿sí? En el caso, vamos a ver aquí algunas imágenes, ¿sí? Fíjense en la imagen de abajo, tenemos aquí estos, ¿sí? Que tenemos los parapetos, ¿sí? En la terraza, ¿sí? O en los techos no accesibles, ¿sí? Podemos tener eso. ¿Por qué? Porque eventualmente tenemos que considerar y tenemos que siempre chequear un poco y considerar en los casos críticos, ¿sí? Posiblemente se nos inunde nuestra terraza por efectos de un mal mantenimiento de los sumideros o taponamiento eventual. Entonces hay que considerar una salida extra de lo que posiblemente se desborde el agua, ¿ya? Entonces en algunos casos colocan estos, ¿sí? ¿Sí? Entonces eventualmente se puede llenar esta terraza, ¿sí? Y por ahí va a desbordar sin que llegue al máximo. Entonces se tiene que considerar eso. Pero para evitar eso, también nosotros podemos considerar que se desborde y conectarlo directamente al drenaje por rejillas en las paredes de nuestras terrazas, ¿sí? Aparte de las que tengamos en el piso, ¿sí? También tenemos que ver en las áreas de recogida del desagüe, en cubiertas y balcones, que eso ya obviamente ya lo hemos visto en lo que es cosecha de agua de lluvia. Ver los colectores internos, que hemos visto que tenemos los ramales, ¿sí? Tenemos las canaletas y los colectores pluviales en el edificio. Después el conducto principal y que pueda tener bombas, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una imagen. Por ejemplo, aquí es más específico la división de las partes del drenaje. Entonces aquí podemos tener lo que son el drenaje de techo, ¿sí? El desbordamiento que puede haber en el techo, tenemos que considerarlo, ¿sí? El drenaje de los balcones, ¿sí? Y todo esto ya lo hemos considerado nosotros, ¿sí? Todo eso ya lo hemos captado y hemos dicho que es el drenaje de techo y eso lo hemos cosechado, ¿sí? Entonces eso ya lo hemos visto. Lo que no hemos visto y su manejo tenemos que considerar es la segunda parte, que es el drenaje a nivel de superficie. Entonces podemos tener aquí drenaje en superficie, un drenaje puntual o un drenaje lineal, ¿sí? De un área verde interna, ¿sí? Pueden estar a nivel de superficie, a esta línea, ¿sí? O pueden estar por debajo, ¿sí? En un sótano, ¿sí? Por debajo del nivel de la calle. Entonces eso ya es sótano, subsuelo. Podemos tener un jardín interior, ¿sí? Entonces tenemos que considerar ese nivel y ese drenaje. En ese caso tendríamos que considerar una bomba en una cámara para el bombeo de lo que es el drenaje subterráneo, ya que a nivel de superficie podemos ir por debajo de la losa y mandarlo a lo que es el colector, ¿sí? Por gravedad. Pero ya lo que está por debajo, a nivel de subsuelo, tenemos que bombear y hacer uso de lo que es el concepto de tuberías a presión. Aquí tenemos una imagen, un poquito viendo y recordando lo que era el tanque, ¿sí? De almacenamiento de agua potable o también de otro tipo de agua, ¿sí? Pero en este caso de agua potable pero tenemos aquí lo que es la válvula de ingreso. Ahora eventualmente puede fallar esta bomba o esta válvula y tenemos que considerar el desbordamiento del agua,
¿sí? Entonces esto no lo podemos dejar libre nuevamente, entonces tenemos que mandarlo a través de una tubería y conectar esta agua de desborde a lo que es el alcantarillado pluvial, ¿sí? Aquí recordamos también lo que hemos visto, el primer capítulo o el segundo capítulo que hemos visto en la materia, que es la cosecha de agua de lluvia. Entonces aquí tenemos la imagen de un tanque de almacenamiento de agua de lluvia, ¿sí? Tenemos aquí su tubito de conexión y aquí tenemos el dispositivo de descarga, o sea, de la primera descarga. Acuérdense que es del limpiado del agua del techo, ¿sí? Entonces ese dispositivo lo podemos y tendríamos que conectarlo al alcantarillado pluvial, ¿sí? De superficie, para que se vaya, porque obviamente tiene restos de arena, de hojas tal vez, ¿sí? Pero en realidad está limpio, ¿sí? Es agua limpia, entonces podemos mandarlo. Entonces esa conexión también tenemos que considerar. Y obviamente lo que decía del desborde en tema de cubiertas, si es que tuviéramos y estuviéramos considerando eso. Por ejemplo, aquí tenemos una terraza, ¿sí? O un patio en la que cayó el agua, ¿sí? Se humedeció, ¿sí? Entonces no está inundándose, ¿sí? Pero aquí en estas dos fotos de abajo tenemos como el sumidero, la rejilla que han colocado aquí en el piso, no está funcionando, ¿sí? Está haciendo, obviamente, tal vez no han hecho el mantenimiento correcto, ¿sí? Se ha llenado de material y ya en una lluvia intensa, bueno, no ha aguantado y se ha inundado, ¿sí? Entonces no es que está fallando el tubo, ¿sí? Sino que está fallando el punto de colección, ¿sí? La rejilla. Entonces eso hay que considerar. Aquí en la imagen también vemos a una persona que está caminando por su patio, ¿sí? Que está inundado, ¿sí? Aquí se nota que no se ha considerado el colocado de sumideros, ¿sí? Entonces ha habido una mala planificación, un mal diseño ahí. Aquí podemos ver otra imagen, otra fotografía, y podemos ver que aquí se ha encharcado lo que es el agua, justo aquí. Entonces ahí también ya en el proceso constructivo, ¿sí? Nosotros podemos haber diseñado correctamente, pero tenemos que también colocar las pendientes, ¿sí? Aunque sean mínimas, al nivel del piso terminado. Entonces también eso se tiene que controlar en la construcción, ¿sí? Imagínense que tengamos aquí el sumidero, ¿sí? Tal vez en un sumidero puntual. Entonces la pendiente tendría que tener esta dirección, ¿sí? Y no aquí, no en posarse ahí, ¿sí? Aquí, ¿qué problema ven en la imagen? A ver, les voy a preguntar. ¿Qué problema ven? Correcto, sí. O sea, la foto ya habla por sí sola, ¿no? Entonces, es una mala ubicación, ¿sí? O sea, tal vez el diseño estaba mal, ¿sí? En el diseño tal vez lo han colocado al medio y tal vez han colocado mal, ¿sí? Pero ya en la construcción también puede ser que la construcción también esté mal supervisada, pero se nota que la función del sumidero está mal, ¿no? O sea, no está bien ubicado, ¿sí? No está cumpliendo la función por la que obviamente la hubiéramos colocado, ¿sí? Porque estamos aquí completamente inundados, ¿sí? Imagínense que eso no sea solo la calle, puede ser tal vez el patio de alguna vivienda, ¿sí? O algún jardín, un parqueo, ¿sí? Imagínense que ustedes hayan supervisado eso y no hubieran controlado bien el tema de la pendiente, ¿sí? Aquí estamos en contrapendiente, ¿sí? En vez de llegar aquí a lo que es el sumidero, no está llegando para nada el agua, ¿no?
Entonces está de ganas ese sumidero. Eso tenemos que verlo, ¿sí? Y para eso es el sumidero. Aquí también tenemos varios ejemplos de lo que son los sumideros, ¿sí? Pueden ser con rejillas, por ejemplo aquí tenemos una rejilla de hormigón, ¿sí? De hormigón. Estas son de metal. Pero lo común de estas es que son lineales, ¿sí? Al decir lineales que eh, el largo es mucho más mayor a lo que corresponde a su ancho. Entonces ya estas se denominan lineales, ¿sí? Entonces estos serían nuestros sumideros lineales. Entonces podemos tener de metal, ¿sí? Con rejilla de metal a nivel de piso terminado, o de hormigón, ¿sí? O por ejemplo aquí tenemos una mixta en la que tenemos aquí metal y podemos llenarlo de material granular, ¿sí? Obviamente eso ya es estético, eso ya es del criterio del que está ya proyectando, pero podemos hacerlo. Si es que no queremos que se vea nuestra rejilla como algo que está aquí arriba, ¿sí? Como una rejilla metálica, ¿sí? O de hormigón, podemos ya buscar y utilizar otros materiales que obviamente no obstaculicen el paso del agua, porque esa es la idea. No tenemos que irnos, acuérdense de esta imagen de lado, ¿sí? La idea es que funcione, no es un adorno, no es una figura, sino que tiene que funcionar y tiene que recolectar lo que es el agua. Entonces tiene que llegar el agua, tiene que tener las pendientes de los lados, ¿sí? Y llegar ahí, ¿sí? Obviamente esa es pendiente mínima del 1%. Aquí tenemos una de lo que es de PVC, puede ser también de PVC, imbuida en lo que es el hormigón, ¿sí? De lo que es el vaciado del hormigón. Aquí tenemos otro tipo de imágenes en las que tenemos el drenaje, pero obviamente que las hemos ido llenando con material pétreo, ¿sí? Entonces podemos hacer de eso. O podemos utilizar de estas que nos separan, digamos, lo que es el jardín del piso, ¿sí? Pero obviamente que esta va a recibir esto, ¿sí? De este lado. Lo que es el pasto, obviamente se va a infiltrar, ¿sí? La idea es que se infiltre el agua y obviamente llegue al nivel subterráneo. Entonces tenemos de ese tipo, ya les he dicho, de PVC, y tenemos también de este tipo, que son sumamente delgaditas, ¿sí? Son angostitas, ¿sí? Son como una línea que no se nota. Obviamente que por debajo está así ya el canal que va a recolectar y va a llevar el agua pluvial. Y esto obviamente tiene una pendiente aquí, pero se tiene que ir a hacer el análisis si va a funcionar, ¿sí? Cuánto va a recolectar este tipo de sumidero, que es lineal también. Y tenemos que cuidar lo que es la construcción también y el colocado de este tipo de rejillas, y tienen que tener también obviamente no solo una pendiente que llegue a lo que es la rejilla y después llegue a lo que es el canal interno de la rejilla, que sería el sumidero, sino también tener una pendiente aquí. Si es que va a ir por allá, entonces por aquí tal vez está el tubo y se va a conectar a una cámara y después se va a ir a lo que es el tubo directamente al alcantarillado domiciliario, ¿sí? Entonces eso tenemos que considerar. Aquí también esto me parece muy interesante. No solo la disposición de la rejilla, sino que el mensaje que tiene. Por ejemplo, aquí nos dice, no arrojes nada. ¿Por qué? Porque el mar empieza aquí. Y esa es la verdad. Todo lo que es el drenaje del alcantarillado pluvial, todo lo que nosotros captamos, eso tarde o temprano va a llegar al mar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el punto final en lo que es el escurrimiento superficial,
¿sí? Aquí tenemos otras imágenes. Aquí tenemos otra disposición de lo que es el drenaje. Ya no tiene rejillas, sino que tiene tipo una cuneta, ¿sí? Con una pendiente mínima aquí. Y obviamente esta tiene más, ¿sí? Pero es otro tipo de disposición que conduce también lo que es el drenaje. En el tema de muros de contención, ¿sí? También se hace drenaje, ¿sí? Imagínense que tengamos aquí una vivienda en el lado aquí, se hace, ¿sí? Entonces hay que colocar el drenaje, ¿por qué? Porque va a llegar aquí y eso está subsuelo, ¿sí? Entonces si no colocamos este drenaje, se va a humedecer esta pared, ¿sí? Entonces tenemos que colocar el drenaje aquí, material drenante y lo que es el tubo. Y este tubo que va detrás del muro tiene que ir a una cámara y de ahí se va a conectar a lo que es el drenaje o al alcantarillado pluvial domiciliario, ¿sí? En el caso de nuestra vivienda, ¿sí? También va. Aquí tenemos la otra alcantarilla con el mismo imagen, ¿sí? Con el mismo mensaje. Nos dice: no arrojes nada, no vacíes nada, el mar empieza aquí. Obviamente que está en francés, ¿sí? Aquí fíjense, este es también otro error. A ver, ¿qué error encuentran ahí en la fotografía? Como verán, está mal ubicado, ¿sí? Está mal dispuesto, mal analizado, ¿sí? O sea, la idea es que funcione cuando llueve, ¿sí? Todo lo que son sumideros tiene que funcionar cuando llueve. Y aquí se nota que están cayendo las gotitas, aquí están los, ¿sí? Y se está encharcando el agua. Entonces la función, la finalidad de este sumidero no la está cumpliendo, porque ya en una pequeña lluvia ya se ha encharcado el agua y no. La idea es esa, que no se encharque el agua. Y si donde se va a encharcar, o sea, en el punto más bajo, imagínense que este sea el punto más bajo, porque aquí se nota que está seco. Aquí está seco. Entonces, por aquí es la pendiente. Entonces, aquí también se nota que está seco. Entonces, por aquí es la pendiente. Entonces, este es el punto más bajo. Entonces, ese punto es donde tendríamos que colocar un sumidero, ¿sí? O en el peor de los casos, si no quisiéramos que esté aquí nuestro sumidero, abrir esto y darle paso, ¿sí? Para que vaya. Entonces eso también tenemos que considerar, ¿sí? Ver el objetivo, o sea, el fin último del cual queremos hacer y colocar nuestro sumidero, ¿sí? No es el fin lo estético, ¿sí? Sino lo estético es complementario. En el caso de los sumideros, nosotros queremos considerar y recolectar la mayor cantidad de agua y que el resto del lugar esté seco. Entonces tenemos que ubicarlo correctamente, y ya después obviamente ya vamos a entrar al tema estético, si es bonito o no es bonito, si. Entonces ahí ya podemos y tenemos una gama de opciones, como les he mostrado, ¿no? Entonces tenemos que siempre cuidar esa parte, ¿sí? Que funcione. Aquí tenemos otros tipos de rejillas, ¿sí? Estas son las rejillas que les decía en el tema de las terrazas no transitadas, ¿sí? Que tienen que ser más elevadas y no tienen que estar como las rejillas de piso que tenemos en lo que es los baños, ¿sí? Tienen que ser más elevadas. ¿Para qué? Porque con eso garantizamos que no se van a obstruir, ¿sí? Entonces no se van a obstruir. Entonces estas son para eso, ¿sí? Ahora, en el caso de que podamos colocarlo, también podemos colocarlo en el tema de si tuviéramos una pared o un parapeto en la cubierta, ¿sí? En nuestra terraza, en nuestro techo no transitado o transitado, entonces podemos colocar este tipo de rejilla, ¿sí? Aquí, que obviamente
nos va a evitar una inundación, ¿sí? Si es que fallan otro tipo de rejillas que podemos colocar, que pueden ser estas, ¿sí? Entonces tenemos que disponerlas. Ahora aquí les muestro lo que les mostraba en una imagen, ¿sí?, anterior, de lo que es el aire acondicionado. Entonces este aire acondicionado genera, ¿sí?, agua limpia, ¿sí?, por el efecto de condensación. Entonces genera agua, y esta agua no la podemos dejar ahí nomás que se humedezca las paredes o llegue al piso, qué sé yo. Lo tenemos que conducir. Entonces tenemos que conectarlo a lo que es el alcantarillado pluvial de nuestra vivienda. Eso no se ve mucho aquí en nuestra ciudad, pero sí en los lugares cálidos, ya que ya es común eso. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos una imagen, ¿sí?, de un edificio lleno de aires acondicionados. Entonces nosotros sí nos toca diseñar en lugares donde se va a utilizar esto. Entonces tenemos que también considerar ese tipo de líquido y no dejarlo y decir, no, lo vamos a conectar y que su escurrimiento salga a la pared y remoje la pared, ¿sí? Lo común y lo peor sería eso, ¿sí? Si nosotros ya estamos planificando y ya sabemos que vamos a tener este tipo de artefactos, entonces podemos ya hacer su conexión, no va a ser muy larga, ¿sí? Por ahí tenemos una bajante por aquí, entonces tal vez hacer el tubo, la conexión, y no va a ser de un gran diámetro, son pequeños diámetros, ya que lo que se condensa es mínimo en tema de agua, pero es agua limpia. Ahora aquí tenemos una imagen, también les voy a preguntar, a ver, imagínense que tengamos aquí el ingreso a un parqueo, y nuestro parqueo está a un nivel más bajo, ¿sí? Entonces este auto está viniendo de su parqueo y quiere llegar a la calle, ¿sí? Entonces aquí está la calle, ¿sí? Este sería el nivel de la calle, donde tenemos que colocar el sumidero. Hay que considerar el tema de la calle, la ubicación exacta de la calle, ¿sí? Normalmente cuando tenemos este tipo de rampas que nos hacen ingreso a nuestro parqueo de nuestro edificio, de nuestra vivienda que está a nivel del subsuelo, el parqueo, ¿sí? Entonces este autito está entrando del parqueo. Sí, tenemos que colocarlo al pie. Aquí tiene que haber, ¿sí?, un sumidero lineal, ¿sí?, un sumidero que esté hacia lo largo, ¿ya?, al pie, ¿sí? Entonces, en caso de escurrimiento de la rampa, va a agarrar y tiene que considerarse como área de aporte todo lo que es la pendiente, ¿sí?, toda la superficie de ahí, para agarrar el agua. Ahora, en el tema de aquí, de este sector, normalmente consideramos esta rampa, y en esta parte de aquí tenemos que darle una contrarrampa, ¿sí? Entonces esta parte de aquí sería la parte, digamos, de la acera, esta parte de aquí, que se conecta a lo que es la calle. Entonces esta es la contra pendiente para ir en contra de la rampa, la pendiente de la rampa, ¿sí? Entonces si hacemos esto, si damos esta alturita y esta, y creamos este como un montículo, ¿sí?, entonces no necesitamos colocar aquí sumidero, ¿sí? Sí podemos hacer esto. Entonces obviamente en una construcción nueva se puede considerar, en un proyecto nuevo se puede considerar cuando se está haciendo el diseño. Entonces ya se plantea eso en el proyecto, en el que la rampa de ingreso esté un poquito más elevada de lo que es la calle en este punto de salida, ¿sí?, lo mínimo, cosa de que se tenga una contrapendiente hacia el lado de la calle, en este lado, y se tenga una pendiente mínima del 16% como nos manda, y solo tengamos
una rejilla aquí al fondo, ¿sí? Entonces sería lo ideal. Pero en caso de que no hayamos considerado y obviamente estemos al nivel de la calle, ¿sí? Que nuestra calle esté aquí en línea recta, ¿sí? Entonces en esos casos sí tendríamos que considerar colocar también una rejilla a nivel de lineal al inicio de la rampa y también al final, ¿sí? Aquí tenemos un parqueo, ¿sí? Obviamente este espacio que tenemos aquí está yendo a la calle y no tiene esa contrapendiente, entonces por eso ha colocado aquí lo que es el sumidero lineal, ¿sí? Obviamente este sumidero lineal tiene que abarcar, ¿sí?, todo lo que es el ancho de nuestro parqueo, ¿sí? No podemos hacer solo un pedacito, decir, este pedacito, ¿sí?, voy a colocar una rejillita y voy a colocar otra rejillita aquí. No, la idea es abarcar todo, entonces tenemos que abarcar todo para eventuales eventos de lluvia que puedan sobrepasar y pasar mucha agua, ¿sí? Y podemos retenerlo. Aquí también tenemos una imagen. Normalmente este es un edificio y está en subsuelo, ¿sí? Entonces podemos tener aquí algunos ambientes, ¿sí? Por ahí tenemos un shaft que llegue hasta el fondo, hasta abajo, ¿sí? Va a ser abierto hasta abajo a un jardín, ¿sí? A veces hacen ese tipo de diseños, entonces hay que considerar la recolección de agua pluvial de ese lugar, ¿sí? Entonces tenemos que considerar lo mismo que les he hablado la anterior clase del tema del alcantarillado sanitario. Tenemos que considerar lo que es el bombeo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el pozo, ¿sí?, de bombeo y utilizar bombitas, ¿sí? En este caso, a diferencia del anterior, el anterior hemos utilizado lo que son bombas específicas, bombas sumergibles de aguas negras, ¿sí?, para aguas residuales. En el caso del pluvial van a ser bombas sumergibles, pero para aguas claras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a tener material grosero, ¿sí? Lo máximo que va a tener tal vez sea arenas, ¿sí? Esto también, viendo un poquito las imágenes y acordándonos de lo que hemos visto en las primeras clases. Por ejemplo, vemos la imagen aquí de cómo esa señora prefiere el paraguas a la inversa y nos dice recolectar en un bañador, ¿sí?, en un balde, porque la idea es captar el agua, ¿sí? Aquí también tenemos el tema de lo que les explicaba, el tema de la colección, de la cosecha de agua de lluvia. Entonces, primera opción siempre es la cosecha de agua de lluvia, ¿sí? ¿Por qué? Porque también nos genera ahorro, ¿sí? Está el cerdito de nuestra alcancía, entonces podemos ahorrar dinero. Entonces no olvidemos que podemos hacer la colecta y podemos hacer el cuidado de lo que es retener el tema de materiales groseros en lo que es las canaletas, utilizando mallas, diferentes tipos de mallas, diferentes tipos de ideas de colocado, ¿sí?, para evitar eso. Ahora esta imagen es muy importante que la vean, ¿sí? No les he podido mostrar la anterior, pero esta es una canaleta que no es vista, ¿sí? Es una canaleta perdida. ¿Y por qué se las marco bien? Porque la anterior vez he visto en un proyecto de trabajo dirigido que hace un mes o hace 2 meses estuve, el alumno, que ahora ya es arquitecto, ¿sí?, que presentaba una alternativa el tema de drenaje a nivel de cubierta,
no utilizó esta opción, ¿sí? Y prefirió que la cubierta, ya que estaba utilizando una cubierta que no necesitaba canaleta, ¿sí? Escurriera y cayera al piso todo lo que es el drenaje, y todo lo que estuviera a nivel de superficie tenía que hacer más obras a nivel de drenaje superficial, ¿sí? Generando más problemas, ¿sí? Porque todo su proyecto se basaba en cubiertas que no tenían canaleta, o sea, eran cubiertas coloniales, ¿sí? En las que no necesitaban de canaleta, pero a nivel de superficie no tenía el drenaje correspondiente, entonces los problemas iban a ser el tema de inundaciones, ¿sí? Problemas de lluvia, ¿sí? Y obviamente su proyecto estaba hecho en el tema del sector del llano, ¿sí? Y esta alternativa la desconocía él, ¿sí? No sabía. Entonces, tómenla en cuenta esta, ya que también hace un año atrás me preguntó también un exalumno cómo podía hacer la captación de una cubierta con el tema de que no se vea la canaleta, porque hay construcciones, ¿sí? Hay residencias en las que quieren mantener una estética y no queda lo que es la canaleta. Entonces aquí obviamente en este tipo de cubiertas se ve horrible, o tal vez no contrasta con todo lo demás el colocar una canaleta aquí en el borde. Pero para esos casos también hay soluciones, y esta es la mejor solución, ¿sí? El tener una canaleta perdida, ¿sí? Obviamente de afuera no se la ve la canaleta, está imbuida, y obviamente está en los últimos, en las últimas tejas, y con eso recolecta el máximo de lo que es la cubierta, ¿sí? Apenas estas tejas de aquí afuera son las que aportan y caen unas gotas al piso, ¿sí? El resto, lo mayor, se recolecta en esta canaleta perdida, ¿sí? Y esa es una opción. Aquí estamos en lo que es diseño. Bueno, tenemos que saber, como hemos dicho al inicio, tenemos que saber la ubicación donde vamos a hacer nuestro proyecto. Puede ser en el llano, ¿sí? O en lo que es en la hollada, en la ciudad de La Paz. Entonces tenemos que hacer uso de nuestra tabla, ¿sí? Que es la tabla 3.2. Y esta tabla también la hemos visto, hemos manejado esto en lo que es cosecha de agua de lluvia, acuérdense. Y en esta tabla tenemos lo que son las ciudades. Tenemos la ciudad de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad. Obviamente que necesitamos de más, pero estas son, ya podemos darnos cuenta y ya nos da un valor lo más aproximado, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver que en la ciudad de La Paz tenemos intensidad baja, y la más baja en todo esto sería la ciudad del Alto, ¿sí? La más seca. Y obviamente aquí en esta tablita podemos ver que la más húmeda, la que tiene más lluvia, sería la ciudad de Trinidad. Donde tenemos que ubicarnos en T10, ¿sí? La que nos considera un periodo de retorno de 10 años, ¿sí? Y que nos dice para lluvias de duración de 10 minutos, ya nos dice que ya está incorporado. Y en función a la ciudad que vamos a diseñar, que puede ser la ciudad de La Paz o en nuestro caso la ciudad del Alto también, nos vamos a la columna correspondiente de T10 y ya tendríamos lo que son las intensidades, ¿sí? Intensidad de 52 milímetros hora para un periodo de retorno de 10 años y una duración de 10 minutos. Lo mismo de 41 milímetros hora para la ciudad del Alto. Y esos son los datos de partida, ¿sí? El saber dónde vamos a diseñar, y con eso ya sabemos la intensidad para un periodo de retorno de 10 años. Posteriormente, lo que tenemos que ir a hacer es hacer el diseño, ¿sí?, del canal, ¿sí? Podemos elegir que sea un colector puntual. Hemos dicho que puede ser un sumidero puntual, ¿sí?, como puede ser una rejilla, ¿sí?,
una rejilla de piso, que va a tener va a tener una rejilla, un sumidero, ¿sí? Entonces eso va a ser puntual, ¿sí? Obviamente tenemos que darle pendiente a toda la superficie que circunda a nuestro sumidero para que llegue el agua. A diferencia del sumidero lineal, que tenemos a ambos lados una superficie y otra superficie, ¿sí? Puede ser arriba y abajo, y tienen que tener una pendiente, esta y esta, ¿sí? Solo vamos a tener dos tipos de pendientes, la de arriba y la de abajo, que tienen que tener la misma dirección, dirigidas a nuestra rejilla lineal, ¿sí? Entonces tiene que ser dirigida hacia nuestra rejilla. Entonces solo va a tener dos tipos de pendientes, a diferencia de esta, que es la puntual, la rejilla puntual, que va a tener una pendiente, otra pendiente, otra pendiente, y puede tener 4 pendientes, ¿sí? Porque tienen que venir de esas direcciones, de las direcciones que circundan a nuestra rejilla puntual. Tenemos aquí lo que es para el caso de una rejilla lineal, un sumidero lineal, tenemos que utilizar lo que es la tabla 6.2, la rejilla 6.2, que nos da lo que es una canaleta rectangular. Acuérdense, eso también ya hemos visto para lo que es cosecha, solo que lo estamos aplicando para lo que es el canal, porque esta rejilla lineal va a tener una sección, ¿sí? Puede ser un terminado de hormigón, pero va a tener una sección rectangular, o también puede tener una sección semicircular, pero lo común, lo más fácil en el tema constructivo es hacerlo de hormigón y que sea rectangular. Entonces entramos, esta nuestra tablita, ¿sí? Y tenemos que entrar a lo que son la elección de pendientes. Hemos dicho que pendientes muy bajas son difíciles de controlar, entonces 0,5 no la tomamos en cuenta, y si podemos considerar ya desde el 1%, 2, 3%, que también está en la tabla del capítulo de alcantarillado pluvial, las tablitas que les he pasado, ¿sí? Entonces elegimos la pendiente, en este caso 1%, y después tenemos que hacer la elección en función de la intensidad de nuestra ciudad, ¿sí? Para un periodo de 10 años. Aquí tenemos de 25 milímetros, 50, 75. En nuestro caso nos ha salido para la ciudad de La Paz 52 milímetros, ¿sí? Aquí estamos recordando 52 milímetros. Entonces, como me ha salido 52 milímetros, tengo que situarme en la columna de 75, porque ya 50 era lo máximo que podía abarcar esta columna. Entonces tengo que irme a la siguiente, porque tengo 52. Entonces recién voy aquí, bajo hasta aquí, y aquí me dice, el primer valor me dice que es 47. ¿Qué significa este valor? Me dice que es la máxima área drenada para diferentes pendientes, ¿sí? Para la pendiente de 1%. Entonces tengo 47 metros cuadrados que puede cubrir un tubo de 50, ¿sí? De 50 por 70, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una sección rectangular. Entonces aquí tenemos lo que es el ancho y lo que es el alto en milímetros. Entonces tendríamos eso. Esa es la sección que podría cubrir. Entonces normalmente vamos a estar en las primeras, porque vamos a tener superficies pequeñas, ¿sí? A nivel domiciliario, ¿sí? Entonces esa es la rutina, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, aquí en la ciudad del Alto tiene 41 milímetros. Entonces está más bajo. Entonces podemos situarnos en esta columna de 50, ya no en la de 75, porque
porque con 50 milímetros ya tenemos la intensidad máxima, no sobrepasamos, tenemos 41, entonces ahí tendríamos que irnos y tendríamos una superficie de 71 metros cuadrados que podría cubrir con una sección de 50 por 70, ¿sí? Entonces tendríamos que ver las superficies de aporte, ¿sí? Entonces tenemos que ver el tamaño de nuestro jardín, de nuestro patio, y dividir, decir, bueno, mi patio tiene por ahí tiene 100 metros cuadrados, lo divido en tres partes, ¿sí? En tres rejillas, voy a utilizar tres rejillas lineales, entonces voy a dividirlo y voy a ver cuánto me toca. Entonces si tengo 100 metros cuadrados, voy a tener 33.3 metros cuadrados por cada rejilla. Entonces aquí entraría cabalito, ¿sí? Para ese tipo de sección. Ahora, para el tema ya del colector, ¿sí? En el caso del colector, en el tema de las rejillas puntuales, ya no se diseña la rejilla, el tamaño sino ya es función del colector, ¿sí? El tubo. Ahora, en el tema de la linealidad, ¿sí? Si nosotros tenemos una sección de canal, aquí tenemos una sección de canal rectangular, y aquí podemos tener, ¿sí? Puede llegar aquí y salir un tubo, ¿sí? Puede ser el tubo al medio o un extremo, ¿sí? En el caso de que sea lineal, pero vamos a tener siempre un tubo, y ese es el tubo colector horizontal, y utilizamos nuevamente lo que ya hemos visto, que es la tabla 6.6, que igual nos relaciona lo que es la intensidad. En el caso de que estamos en la ciudad de La Paz, utilizamos 75, vuelvo a decirles, porque tenemos 52 milímetros para un periodo de retorno de 10 años, y 50 utilizamos para la ciudad del Alto porque tenemos 41 milímetros. Entonces tendríamos que ubicarnos en estas dos columnas. Obviamente, si estuviéramos en ciudades con mayor lluvia, como Cochabamba, Santa Cruz, estaríamos por las otras columnas, ¿sí? Si estamos en la ciudad de La Paz, tendríamos que irnos aquí y ver la pendiente, ¿sí? Vuelvo a decirles, utilizamos pendientes que sí manejamos. Entonces, podemos utilizar una pendiente del 2%, ¿sí? Entonces, para un 2% y 75 milímetros, tendríamos 144 metros de área drenada máxima que podamos captar, ¿sí? Entonces ahí ya nos arroja un valor de DN75, ¿sí? Que son 3 pulgadas. Si tenemos más, tendremos que utilizar 100, ¿sí? Entonces así sucesivamente podemos tener el tubo que va a ser el que salga de nuestra rejilla puntual o de nuestra lineal, ¿sí? Y ahora entramos a la última parte, que sería lo que es cámaras mixtas. Aquí fíjense, tenemos en planta la ubicación, tenemos aquí las cámaras de arranque, ¿sí? Posiblemente aquí tengamos bajantes, ¿sí? Nuestro shaft, acuérdense, y tenemos aquí una bajante. Entonces aquí tenemos las camaritas de arranque, ¿sí? Podemos tener, pero después vamos a tener las camaritas que van a ir y se van a conectar a lo que es el colector público, que va a estar obviamente en la calle, ¿sí? En la calle principal. Pero vamos a tener diferente tipo de cámaras alrededor, ¿sí? Ahora, estas cámaras que vamos a tener a nuestro alrededor también las podemos utilizar, ¿sí? Y en el caso de utilizarlas y que estén siendo utilizadas por lo que es el drenaje del alcantarillado sanitario, o sea, de las aguas negras, ¿sí? De las aguas que vienen de los artefactos, también pueden ser utilizadas para lo que es el alcantarillado pluvial. Pero la idea es que no se van a mezclar, ¿sí? Como ven la imagen aquí, ambas están en diferente nivel. Por ejemplo, aquí tenemos la conexión del alcantarillado sanitario, y normalmente se lo hace
por un nivel más abajo, y obviamente el ancho da para eso, porque hemos dicho que vamos a utilizar cámaras de 60 centímetros de distancia interna, ¿sí? Entre pared y pared, ¿sí? De las cuadradas. Entonces aquí tenemos 60 centímetros, entonces tenemos espacio suficiente como para que entre dos medias tuberías, ¿sí? O canales dentro de nuestra cámara, ¿sí? Para que se vuelva mixta. Entonces, a un nivel abajo, ¿sí? Puede ser a unos 20, unos 10 centímetros, estará lo que es el alcantarillado sanitario, ¿sí? Y podemos hacer la conexión aquí, entonces aquí va a venir el agua. Y a un nivel más alto va a estar lo que es el alcantarillado pluvial. Entonces aquí vamos a tener esto y se puede conectar y escurrir, ¿sí? Y ambos no se van a juntar, no se van a mezclar, ¿sí? Obviamente que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y en algunas camaritas que simplemente van a ser de paso, posiblemente las tengamos que tapar ya, o simplemente va a pasar el tubo ya del alcantarillado pluvial, ¿sí? Ya no va a estar abierto, ¿sí? Pero en las cámaras que vamos a hacer uso y van a ser mixtas, ahí tenemos que hacer y tenemos que ver este concepto, ¿sí? Y las otras que no van a hacer uso, ¿sí? Y van a ser simplemente sanitarias o solamente pluviales, entonces esas las podemos reducir a un tamaño de 40, ¿sí? Aquí también podemos hacer a más detalle la explicación. Por ejemplo, aquí yo tengo un área, ¿sí? Y esta área, por ejemplo, toda esta área está, yo puedo dividir, ¿sí? Entonces yo puedo decir, esta área de aquí va a ser mi área de aporte. Entonces lo voy a marcar. Entonces se me salió. Entonces esa va a ser mi área de aporte. Área de aporte 1, ¿sí? Entonces aquí puedo tener y esto va a ser la área de aporte 2 de mi área a nivel de superficie. No me interesa ya la cubierta, vuelvo a decirles, la cubierta ya la hemos captado, entonces no vamos a hacer el análisis de ahí, no vamos a hacer el diseño. Entonces ahí tenemos el área 2. Entonces esta mi área voy a colocar mi rejilla. Póngale que aquí voy a poner mi rejilla porque es tal vez un lugar donde voy a colocar autos. Entonces aquí pongo una rejilla lineal, ¿sí? Y aquí digo, no me gusta, voy a colocar tal vez solo una rejilla puntual. Entonces aquí la coloco, ¿sí? Entonces aquí voy a tener el sumidero 2 y aquí voy a tener el sumidero. Aquí obviamente que el agua tiene que tener, o el piso terminado tiene que tener esa pendiente, ¿sí? Entonces voy a cuidar de que cuando haga el vaciado, ¿sí? El piso tenga esa pendiente, ¿sí? Y en el caso de los detalles que me pidan en el proceso constructivo, voy a colocar eso, ¿sí? En este caso también aquí voy a cuidar de que la pendiente tenga este sentido en las 4 direcciones. Aquí fíjense, solo tiene 2, ¿sí? Porque es lineal. Entonces este sumidero lo voy a conectar a esta camarita, ¿sí? Y este lo voy a conectar a este, ¿sí? Entonces aquí ya tengo lo que es cámaras mixtas. Entonces esta cámara sí va a funcionar
como cámara mixta, y esta también, porque van a recibir agua, ¿sí? Entonces por eso voy a tener aquí la raya que corresponde a lo que es el alcantarillado sanitario. Entonces voy a cuidar que siga la misma dirección, en este caso el mismo lado, que es el lado del flujo, sería el lado izquierdo. Y en el caso del alcantarillado pluvial, no se olviden que es raya punto raya, va a ir en el otro lado sin tocarse, ¿sí? Entonces vamos a tener por ejemplo, esta va a ser la cámara 1 y esta es la cámara 2. Estas van a ser cámaras mixtas, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí también voy a poner la conexión. Entonces estas ya se vuelven mixtas, ¿sí? Aquí imagínense que yo, digamos, me voy a inventar, ¿sí? Justo tengo esta superficie que puede ser que aquí tenga un, no sé, tal vez tengo un patio especial que estoy queriendo hacer, ¿sí? Entonces voy a tener una superficie 3, ¿ya? Entonces aquí voy a ver y voy a colocar mis rejillas, ¿sí? ¿Ya? En el caso de que no tenga una muy cerca, si por ejemplo esta no la tengo, digamos, me imagino que no la tengo, entonces voy a crear aquí una camarita, ¿sí? Entonces aquí mis rejillas, mis sumideros, ¿sí? Esto va a ser el sumidero 3 y el sumidero 4, los voy a conectar aquí, esta camarita, ¿sí? Y esta camarita obviamente me voy a conectar de a mi mixta. Esta va a ser mixta y esta va a ser netamente pluvial, pero esta va a ser también cámara de inspección, ¿sí? Pero en el caso de que solo va a ser de esta, podemos hacerla de ancho de interno de 40, ¿sí? Pero va a recibir. Entonces, después de nuestros sumideros que tienen que estar aquí, tenemos que tener igual unas cámaras de inspección. Y vuelvo al concepto de las cámaras de inspección. Podemos tener cámaras de inspección o también podemos tener registros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de tener cámaras de inspección es para posibles bloqueos en la tubería, ¿sí? Entonces aquí tengo que cuidar de que no sea muy lejos. Entonces puedo tener mi camarita al metro y medio, ¿sí? De mis sumideros, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve la cámara de inspección? Es para la inspección y mantenimiento, ¿sí? Entonces, eventualmente voy a abrir esta camarita, voy a introducir, voy a mirar si está taponeado el tubo o si no está taponeado, entonces voy a introducir algún cable para destapar el tubo en caso de que se tape, ¿sí? Entonces, para eso me sirve. Entonces, también tengo que utilizar cámaras de inspección para el tema pluvial. Vuelvo a decirles, si solo va a recibir agua pluvial, entonces va a ser una cámara de inspección pluvial y puede ser de una dimensión de 40, ¿sí? En el caso de que sea una mixta, como la que estoy aquí marcándola, ¿sí? De que va a ser aquí una que va a recibir sanitaria y pluvial a un lado, entonces es así, vale la pena que sea de 60 por 60, ¿sí?